Hay una mirada que lo cambia todo. Una sola mirada, que dura apenas 2 segundos, pero que contiene una pregunta que ninguno de los dos se atreve a pronunciar en voz alta. Y esa mirada ocurre exactamente cuando Manuel regresa al palacio, creyendo que todo seguirá igual. Creyendo que el tiempo que estuvo fuera habrá borrado esa tensión, esa electricidad extraña que quedó suspendida en el aire la última vez que se vieron. Pero lo que él no sabe es que Julieta ya no es la misma mujer que dejó atrás. Alguien le ha contado su historia. Toda su historia. Y eso, amigos, lo cambia absolutamente todo. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este reencuentro, un gesto casi invisible, que podría ser el inicio de algo que nadie en el Palacio de la Promesa esperaba ver. Antes de entrar en materia, si aún no formas parte de esta familia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada día traemos aquí el análisis más profundo de esta serie, el que va más allá del resumen, el que te cuenta lo que la cámara casi no muestra. Bienvenido. Para entender por qué este regreso es tan explosivo psicológicamente, tenemos que ir al pasado. Al pasado de un hombre que la vida destrozó 2 veces, y que aún así, no perdió la capacidad de amar. Manuel no es un heredero cualquiera. Su historia está construida sobre 2 tragedias que muy poca gente dentro del palacio conoce en su totalidad. La primera, Jimena de los Infantes. Un matrimonio de conveniencia, frío, diseñado por las familias, sellado por el apellido y la posición social. Una unión que terminó de la peor manera posible, con una mujer que eligió la muerte antes que seguir viviendo esa mentira. Eso ya es suficiente peso para hundir a cualquier hombre. Pero Manuel no se hundió. O al menos, no para siempre. Porque después llegó ella. La segunda historia. La que los clasistas del palacio prefieren ignorar, la que Ciro jamás se atrevió a contarle a su propia esposa. Una doncella. Una mujer sin apellido noble, sin fortuna, sin posición. Pero con una fuerza que pocos en este mundo tienen. Y Manuel se enfrentó a todos por ella. A su familia, a las convenciones, a las miradas de desprecio. Se puso el mundo por montera, como se dice, y luchó. Luchó con todo lo que tenía por ese amor que sí era real, que sí era suyo, que nadie le había impuesto. Ese matrimonio fue el único acto completamente libre de su vida. Y lo pagó con el dolor más brutal posible, porque ella fue asesinada. Arrancada de su lado de la peor manera imaginable. Eso es lo que hay detrás de los ojos de Manuel cuando camina por los pasillos de la promesa. Un hombre que ha sobrevivido a 2 pérdidas devastadoras. Que tiene una coraza que parece de piedra, pero que por dentro guarda una capacidad de entrega que muy pocos hombres de su tiempo se permitirían mostrar. Y eso, precisamente eso, es lo que Julieta acaba de descubrir. Hablemos de la conversación que lo cambia todo. Porque mientras Manuel estaba en Navarra, algo ocurrió entre las paredes del palacio que él jamás podría imaginar. María Fernández recibió un regalo. Un gorrito de bebé de lana, hecho con el corazón, traído desde el pueblo por Julieta. Un gesto pequeño, aparentemente insignificante, pero que dice mucho de quién es realmente esta mujer. Julieta no trae ese regalo por cumplir. Lo trae porque le importa. Y esa generosidad es lo que abre la puerta a una conversación que va a durar mucho más de lo esperado. Porque Julieta empieza a preguntar. Con curiosidad, con delicadeza, pero también con una urgencia que ella misma quizás no entiende del todo. Pregunta por Manuel. Y María, que lo conoce como nadie, que ha visto de cerca cada capítulo de su historia, empieza a hablar. Y no para. Le cuenta todo. El primer matrimonio, la tragedia de Jimena. Pero sobre todo, le cuenta la segunda historia. La historia que Ciro jamás le contó a su esposa. La historia de amor más valiente que ha vivido alguien en ese palacio. Y aquí viene el detalle psicológico más poderoso de todo este episodio, el que casi nadie menciona. Julieta escucha. No interrumpe, no juzga. Escucha con una intensidad que va más allá de la simple curiosidad. Porque en cada palabra que le dice María Fernández, Julieta está haciendo algo de forma completamente inconsciente. Está comparando. Compara al hombre del que le hablan con el hombre con el que comparte su vida. Y esa comparación es devastadora. Si te está gustando este análisis, este es el momento perfecto para darle al like, porque lo que viene ahora es la parte más interesante de todo. ¿Qué hace una mujer cuando descubre que el hombre que tiene a su lado no es ni la mitad del hombre que tiene frente a ella? Ciro. Frío como el mármol. Arrogante con una precisión quirúrgica. Obsesionado con las apariencias, con el apellido, con el que dirán. Un hombre que no le contó a su propia esposa que su primo se había casado con una doncella, probablemente por vergüenza. Por ese clasismo que lleva tatuado en el alma. Un hombre que controla, que no entrega, que administra los sentimientos como si fueran un activo financiero. Eso es lo que Julieta tiene.
Eso es lo que conoce como matrimonio. Y del otro lado, Manuel. Un hombre que desafió a su familia entera por amor. Que eligió a una mujer por encima del apellido y la fortuna. Que luchó, que perdió, y que siguió en pie. La diferencia no es de grado. Es de naturaleza. Son dos hombres completamente distintos, y Julieta lo ve ahora con una claridad que antes no tenía. Y entonces, él regresa. Manuel vuelve al palacio desde Navarra creyendo que va a encontrar el mismo equilibrio tenso de siempre. No se despidió de nadie cuando se fue, todos lo recuerdan. Salió escopetado tras ese momento de tensión en la iglesia, después de la boda de Toño y Enora. Ese instante a solas que dejó algo sin resolver, algo flotando en el aire que ninguno de los dos supo cómo manejar. Pensó que con la distancia, con el tiempo, eso se disiparía. Lo primero que encuentra al regresar es a Leocadia, con sus indirectas envenenadas de siempre, diciéndole que seguramente esperaba no encontrarla aún allí. Y él, fiel a ese carácter directo que le define, le responde con la frialdad calculada que sabe usar cuando quiere: la esperanza es lo último que se pierde. Un golpe elegante. Pero ese no es el momento que importa. El momento que importa es cuando se gira y la ve a ella. A Julieta. Y algo no encaja. Algo en su mirada es diferente. Ya no es la mirada de antes, esa mezcla de incomodidad y contención. Ahora hay algo más. Una especie de reconocimiento. Como si ella lo viera por primera vez de verdad. Manuel se queda paralizado unos segundos. Desconcertado, porque no esperaba encontrarla allí. Pensaba que Ciro ya se habría marchado del palacio con su esposa. Pero no solo está diferente. Y Julieta, por su parte, ya no siente esa necesidad de desviar la mirada. Porque ahora sabe quién es él. Sabe lo que ha vivido. Sabe de qué está hecho por dentro. Y eso lo cambia todo. Este es el tipo de momento que en La Promesa funciona como detonador. Pequeño por fuera, devastador por dentro. Una escena breve, sin palabras importantes, sin declaraciones. Solo una mirada sostenida 2 segundos más de lo normal. Pero en esos 2 segundos se está escribiendo el inicio de algo que el palacio todavía no sabe que viene. Y ahora llegó el momento de resolver la pregunta con la que empezamos. ¿Cuál es ese detalle invisible que nadie menciona? Es este. Manuel no se paraliza por verla. Se paraliza porque ella no aparta los ojos. Por primera vez, Julieta no huye de ese momento. Y para un hombre que ha vivido toda su vida rodeado de miradas que lo juzgan o lo evitan, eso es un lenguaje que entiende perfectamente. Aunque todavía no sepa qué hacer con él. ¿Qué viene ahora? 3 teorías. Primera, la tensión entre ellos seguirá creciendo en silencio, acumulándose en pequeños gestos que el resto del palacio tardará en interpretar, pero que nosotros veremos venir desde lejos. Segunda, Ciro, con ese instinto de control que lo define, empezará a notar que algo ha cambiado en su esposa, sin saber exactamente qué ni por qué, y eso podría desencadenar una reacción que complique todo mucho más. Tercera, y la más inquietante, María Fernández, que fue quien encendió esta llama sin pretenderlo, podría convertirse involuntariamente en el puente entre los dos. En la persona que, sin buscarlo, acerca cada vez más a Manuel y a Julieta. El Palacio de la Promesa lleva años guardando secretos. Pero hay secretos que, una vez que empiezan a moverse, ya no tienen vuelta atrás.